Y acá estamos, ¿eh? ¿Cómo estamos? Qué bueno hasta ahora. ¿Te está interesando el tema del perdón y sus distintos lados, ¿no? Desde distintas situaciones, desde distintos lugares o posiciones, ¿no? Y hoy te voy a hablar de cuando nosotros cuestionamos el perdón. Cuando decimos, ¿cómo va a perdonar? ¿Cómo puede ser que pensemos en que Dios pueda perdonar a un violador, a un asesino? Esta historia que te voy a contar está basada en la historia del profeta Jonás. Él era un profeta que fue enviado por Dios y te invito a que lo puedas leer, ¿no? Porque es cortito. Jonás tiene apenas 4 capítulos. Yo te lo voy a contar para hacer más rápido, pero Jonás dice que fue enviado. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos de la presencia de Jehová. ¿Y por qué causa? ¿Por qué causa? Porque Jonás consideraba en su humanidad que Nínive, esta ciudad que era tremenda, que había hecho muchas cosas malas, ¿no? Contra el pueblo de Dios. Y él, ¿qué es lo que pasaba? No quería escucharlo a Dios, huyó de su presencia. No quiso escuchar el llamado que Dios le estaba haciendo, porque él sabía, porque Jonás sabía que Dios advertía esto. ¿Para qué? Para que esta ciudad tan grande se volviera de su mal camino, se arrepintieran, y entonces Jehová Dios los iba a perdonar. Y justamente lo que Jonás, en su criterio humano, lo que él no quería es que Dios los perdonara. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros cuestionamos el hecho de que Dios pueda perdonar a todo aquel que se arrepiente, y no tiene que ver el tipo de pecado y la calidad del pecado que haya cometido. Dios está dispuesto siempre a perdonar cuando hay alguien que de corazón se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos para volverse a Dios. Y bueno, pero Jonás no estaba de acuerdo con esto, porque él no quería a esta ciudad, ¿no? Así que vos vas a leer acá, él se mete en ese barco, pero Dios levanta una tormenta en el medio del mar para que reprenderlo a Jonás, y entonces los del barco, el capitán, los tripulantes del barco no sabían qué hacer porque la tormenta era cada vez más fuerte, y él dormía ya en el en el piso ¿cómo se llama? Ahí no me sale el nombre. Él dormía en los depósitos del barco, estaba durmiendo. Entonces porque el mar, aquellos hombres justamente del barco empezaron a tener mucho temor y por todo lo que estaba pasando, y entonces se dieron cuenta que ahí, que posiblemente era algo con respecto a este pasajero, ¿no? Entonces ellos, fíjense, gente que no tenía que ver, pero ellos echaron suerte, dice, para ver por qué les estaba pasando esto. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decinos ahora qué está pasando, por qué nos está pasando esto. Entonces Jehová le respondió que él era hebreo, que temía a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y entonces dice: ¿por qué ha hecho esto? Porque
porque ellos sabían que huía de la presencia. ¿Y qué haremos contigo para que el hermano aquiete? Y él le respondió, tomadme y echadme al mar. Sencillito, ¿no? Y entonces así hicieron. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido, le dice. Y bueno, entonces tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea, se convirtieron algunos en el barco por causa de esto que pasaba con Jonás. Así que cuando lo echan al mar, Jehová tenía preparado, Dios tenía preparado un gran pez que lo traga y bueno, y está en el vientre de ese pez. Jonás está 3 días y 3 noches. Quizás conozcas esta historia o alguna vez la escuchaste. Entonces oró Jonás porque se arrepintió y bueno, hizo toda una oración Jonás y dice, pagaré lo que prometí, dice Jonás, la salvación es de Jehová. Y entonces mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás, y Jonás proclama el mensaje a Nínive. Y comenzó entonces Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Que la gente de Nínive le creyó, o sea, creyeron lo que Dios decía a través de Jonás, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y también se cubrió de cilicio y de ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Todo el mundo entró en alimento, hasta los animales, entró en ayuno. Y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y entonces, ¿qué vino después? El gran enojo de Jonás y la misericordia de Dios, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Jonás? Se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, dice, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella, la sombra, para hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por esta calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Maravilloso Dios con este Jonás. Jonás enojado
porque sabía que Dios iba a perdonar a Nínive si Nínive hacía lo que hizo, ¿no? Que atendió eso que él estaba predicando. Por eso se enojó tanto Jonás. Entonces Dios, a través de esa calabacera, ¿no?, le hace notar que él se afligió y se enojó hasta la muerte, dijo, porque la calabacera se había secado. Y yo no voy a tener piedad, dice él. Le dice Dios a Jonás, vos te enojás por una calabacera, sobre la cual no trabajaste ni la hiciste crecer. Y no voy a tener yo piedad de Nínive, donde viven más de 120.000 personas. Y escucha lo que dice Dios, que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y donde también hay muchos animales. El perdón. Cuando nosotros cuestionamos lo que Dios hace para que ese que era malo, ese que era injusto, que era asesino, que era violador, se arrepienta y pueda obtener el perdón de Dios. Y pueda, obviamente, también tener la restauración de su vida. Cuando cuestionamos como Jonás, cuando nos enojamos, cuando nos apartamos de Dios, porque consideramos que esa misericordia, ese amor o ese perdón que Dios tiene por las personas que están fuera de orden o que están haciendo cosas tremendas, y Dios le muestra a Jonás que la vida de las personas y aún de esos animales valían más que una calabacera, valía más, tenían el valor suficiente como para que él se volviera, para que Dios se arrepintiera, digamos así, deje de estar enojado con Nínive y les otorgue el perdón. ¿Por qué causa? Porque se arrepintieron, porque se volvieron de sus malos caminos, se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios. Pero Jonás sabía y no quería eso. Jonás quería que Dios lo fulminara, Nínive. ¿No te pasa a vos lo mismo? ¿No te pasa a vos lo mismo con el hecho de perdonar a gente que humanamente vos considerás que no merecen el perdón? ¿Cuántas veces dijiste, estos no merecen el perdón? O decimos, que lo perdone Dios, porque yo... ¿Y quiénes somos nosotros? Más grande que Dios, mayor que Dios. Si Él perdona, ¿cómo nos vamos a perdonar nosotros? Más nos vale si queremos el perdón de Dios sobre nuestras vidas.